A menudo les digo a los aprendices en mi taller que el trabajo de un restaurador no consiste en crear algo nuevo, sino en un viaje solitario de regreso a la esencia. Mi nombre es Lucía. A mis 40 años, mi mundo se resume en un apartamento de techos altos y grandes ventanales, escondido tras los muros de ladrillo rojo de un edificio antiguo que asoma a la plaza de Santa Ana. Madrid allá afuera siempre está apresurada con el eco de los tacones, sobre los adoquines el sonido de los claxones y el aroma espeso de los churros que emana de las chocolaterías centenarias. Pero en mi estudio el tiempo parece congelarse entre el olor a trementina, aceite de lino y disolventes químicos. La restauración es un arte de contención absoluta. Hay que saber detenerse justo a tiempo, antes de dañar la capa pictórica original de los maestros de siglos pasados. Sobre mi mesa de trabajo descansa ahora el retrato de una joven anónima del siglo XVIII, una obra de la escuela de Goya con claroscuros extremos. El barniz sobre la superficie se ha tornado de un color ámbar turbio, ocultando la mirada que originalmente debió ser muy vivaz. Mi labor consiste en usar pequeños bastoncillos de algodón empapados en disolventes diluidos bajo proporciones rigurosas para desprender cada capa de suciedad y oxidación, sin rayar ni una sola molécula de pigmento mineral. Debes tener una mano lo suficientemente firme para eliminar las capas del polvo del tiempo, el moho o los vestigios de restauraciones erróneas del pasado, pero también lo suficientemente suave para no dañar las fibras del lienzo que se han vuelto quebradizas tras cientos de años. Quizás sea este trabajo el que ha moldeado quién soy, una adoradora de los límites del orden y de la autenticidad. Creo firmemente que una pintura sin una estructura sólida debajo tarde o temprano verá cómo su color se descascara en la superficie. En mi mundo la belleza no reside en el brillo exterior, sino en la estructura firme que subyace. Si la capa de barniz protector es demasiado fina, la pintura será destruida por la luz y la humedad. Si es demasiado gruesa, distorsionará los colores originales. Creo que la crianza de un ser humano no escapa a esa regla. Los niños necesitan una capa protectora de disciplina lo suficientemente gruesa para no ser dañados por influencias negativas, pero también necesitan la transparencia del amor para que su belleza natural brille. No tengo hijos. En las reuniones familiares por las bulliciosas calles de Madrid, la gente suele mirarme con una mezcla de lástima y curiosidad. Lo llaman ausencia, un vacío en la vocación de mujer, pero yo lo llamo una elección consciente y responsable. Entiendo que criar a un ser humano es la obra de restauración más grandiosa y arriesgada de todas. Un rasguño en un cuadro puede rellenarse con químicos y pigmentos, pero una herida en el alma de un niño se convertirá en una cicatriz profunda que afectará a toda la estructura de su personalidad futura. Y esa es la razón por la que Martina, mi sobrina de 3 años, es a la vez mi alegría y un dolor punzante cada vez que la miro. Veo en ella una obra maestra que está siendo dañada por el amor mal entendido de su madre Carmen. Martina posee todas las cualidades más radiantes de una sangre española pura, ojos oscuros como castañas, un cabello rizado y espeso como nubes de verano y una energía similar al sol del mediodía en Sevilla. Es asombrosamente inteligente con una agudeza que a veces raya en una manipulación innata. Sabe cómo inclinar la cabeza para llamar la atención, cómo bajar el tono de voz para mimarse y cómo observar las reacciones de los adultos para tantear los límites. A sus 3 años ya es capaz de identificar el más mínimo cambio de matiz en mi rostro. Cuando estoy meticulosamente usando la lupa para examinar las grietas en forma de tela de araña de un retrato, Martina suele acercar taburete y observar en silencio. Hay momentos en que su silencio es tan profundo que olvido que es una niña que apenas empieza a caminar. Tía Lucía, ¿por qué ella no sonríe? ¿Está triste porque está sucia?, me preguntó una vez Martina, mientras miraba el cuadro de la joven anónima. Esa pregunta me dejó atónita. Esta niña tiene una capacidad de empatía innata, una especie de luz interior que si se puliera correctamente, la convertiría en una personalidad excepcional. Pero cada vez que miro a Martina, veo capas de barniz erróneo cubriéndola. Es el barniz de la indulgencia incondicional, de un mundo sin fronteras, donde cada exigencia, por absurda que sea, es satisfecha mediante la cobarde claudicación de los adultos. Su madre Carmen es mi prima. Crecimos juntas bajo el sol abrasador del campo cerca de Toledo antes de mudarnos a Madrid. Carmen siempre fue la más débil. Mientras yo disfrutaba ordenando piedras por tamaño y color, Carmen prefería romperlas para ver qué había dentro, y luego lloraba desconsoladamente al verlas hechas añicos.
Carmen es ahora una mujer dulce de una dulzura como el agua que puede adaptarse a cualquier forma, pero carece de un armazón sólido para sí misma. Trabaja en una antigua biblioteca en el corazón del barrio de las Letras, donde los libros reposan silenciosos en los estantes bajo una fina capa de polvo. Quizás Carmen quiera que su vida y la de su hija permanezca siempre en ese silencio artificial, un silencio comprado mediante la concesión continua para evitar los roces reales de la existencia. Carmen llama a su método crianza respetuosa, un término que leyó en libros de psicología moderna expuestos en el vestíbulo de la biblioteca. Pero bajo el lente de una restauradora que ha dedicado media vida a proteger valores eternos, yo lo llamo rendición incondicional. Carmen teme el llanto de su hija como si fuera un crimen. Para ella, cada vez que Martina grita no es una resistencia que deba ser orientada, sino una señal de auxilio que exige sumisión inmediata. Esta permisividad ha convertido a Martina en un peligro, en el sentido literal. No porque la niña sea malvada, sino porque carece totalmente del concepto de consecuencia. Una vez vi a Martina tomar uno de mis pinceles, un Marta Cibelina carísimo, y empezar a pintar en la pared. En lugar de detenerla con firmeza, Carmen se arrodilló y le dijo con voz suplicante: «Ay, Martina, creo que a la tía Lucía le va a poner triste. ¿No quieres pintar en este papel?» El resultado fue que Martina le lanzó el pincel a su madre y siguió ensuciando la pared con las manos. Carmen solo suspiró y empezó a limpiar mientras Martina reía triunfante. Incluso ahora que Martina tiene 3 años, Carmen sigue usando el amamantamiento como un botón de silencio cada vez que la niña empieza a llorar en exceso. Ya no es nutrición, es un sedante psicológico que ayuda a ambas a evitar enfrentarse a la realidad. Cada vez que veo esa escena siento un nudo en la garganta. Carmen le está arrebatando a su hija la capacidad de dialogar mediante el lenguaje, sustituyéndola por una gratificación física inmediata. «No quiero herir su sensibilidad», suele decirme Carmen, mientras nos tomamos una sangría en el balcón. El mundo exterior ya es suficientemente cruel. ¿Por qué tengo que ser yo la primera en causarle dolor? Tú no tienes hijos, Lucía, no conoces esta conexión sagrada. Miro a Carmen sintiendo una pena creciente. No tengo hijos, es cierto, pero tengo un corazón que observa. Ella no entiende que al no decir nunca no, le está quitando a Martina la herramienta más importante para la supervivencia, la capacidad de autorregular sus emociones. Un niño que no conoce límites es como un cuadro sin bastidor. Terminará retorciéndose y desgarrándose bajo su propio peso cuando crezca. Para entender por qué soy tan estricta, quizás sea necesario retroceder al verano en que cumplimos 10 años. Mi padre, un carpintero talentoso pero severo, me enseñó a cepillar la madera. Decía: «Si no creas una superficie perfectamente plana, todo lo que construyas encima se derrumbará». Pasé todo el verano aprendiendo a escuchar el sonido del cepillo, aprendiendo a sentir la suavidad de la veta con las yemas de los dedos. Cada vez que fallaba, mi padre no gritaba, pero me hacía empezar de nuevo hasta alcanzar la precisión. Mientras tanto, los padres de Carmen elegían otro camino. Siempre la elogiaban, aunque sus trabajos estuvieran defectuosos. Temían que la crítica marchitara el alma artística de su hija. El resultado es que Carmen creció creyendo que el esfuerzo no era necesario siempre y cuando se sintiera feliz. Esa felicidad, irónicamente, es muy frágil, porque no se apoya en ningún logro real. Ahora, en este apartamento de Madrid, veo a Carmen repetir exactamente el error de sus padres con Martina, pero en una dosis más concentrada. Carmen no solo elogia, ella sirve. Esta servidumbre está convirtiendo a Martina en una niña solitaria, en medio de su propio poder. Esa niña no tiene amigos de su edad porque nadie puede soportar su tiranía. Solo Carmen es la única dispuesta a arrodillarse a los pies de su pequeña reina. He intentado intervenir con consejos suaves, pero cada vez Carmen levanta un muro de defensa. Considera mi disciplina como frialdad y mi empatía como juicio. Nuestra hermandad, que solía ser tan resistente como hilos de lienzo viejo, empieza a agrietarse bajo la presión de una niña de 3 años. Un miércoles por la tarde, cuando el sol dorado caía sobre Madrid como una capa de miel ondulante, sobre las estatuas de grandes poetas como Calderón de la Barca, saqué a Martina a pasear. La plaza de Santa Ana era entonces una sinfonía de sonidos, el violín de un músico callejero, tocando Asturias las risas de los turistas, y el aleteo de las palomas alrededor de los parterres. Martina me apretaba la mano con sus dedos pequeños y cálidos. Cuando estamos solas, ella es una versión completamente distinta. Martina sabe que con la tía Lucía los gritos no compran nada más que un silencio firme.
He pasado meses estableciendo un ecosistema de disciplina pequeño pero sólido entre nosotras. Allí mi amor se expresa a través de la justicia y reglas claras. Tenemos acuerdos: si caminas sin pedir brazos, la tía te dejará ver las palomas 10 minutos. Si te mantienes en silencio mientras hablo por teléfono, la tía te leerá un cuento. ¡Tía, mira los globos! Martina señaló a un vendedor ambulante que sostenía un manojo de globos rojos flotando en medio de la plaza. Ya los veo, son muy bonitos, dije agachándome para estar a su altura. Pero hoy no es día de comprar juguetes, Martina. Hemos salido a pasear para respirar aire puro y ver las palomas. ¿Recuerdas nuestro trato antes de salir de casa? Martina se detuvo, sus labios menudos temblaron y una cortina de agua empezó a cubrir sus ojos. Me miró buscando una grieta, una debilidad familiar como la de su madre. Pero yo no desvié la mirada ni la consolé con promesas vanas. Me quedé allí paciente y estática como una estatua de piedra en medio de la plaza. Dejé que sintiera su propia frustración, que luchara con su impulso interno. Tras 2 minutos de sollozos silenciosos, Martina respiró hondo, se secó las lágrimas con el dorso de la mano y de repente me agarró fuerte y seguimos caminando. En ese instante vi la belleza de un alma aprendiendo a aceptar el rechazo. Esa fue su primera lección sobre la verdadera libertad, saber que uno no es esclavo de cada deseo inmediato. Pensé para mis adentros que si Carmen pudiera ver esto, entendería que Martina no sufría, simplemente estaba aprendiendo a crecer. Al volver a casa acepté que Martina viera los dibujos de Bluey como recompensa por el excelente paseo. Para mí, Bluey no es solo un programa infantil, es una herramienta educativa visual en la que confío. En ella, los cachorros también tienen rabietas, pero sus padres siempre establecen juegos para enseñarles sobre los límites y la paciencia. Veremos exactamente 3 episodios, Martina. Cuando apague la televisión, prepararemos juntas la mesa para mamá. ¿De acuerdo? Martina asintió con entusiasmo, sus ojos brillaban de alegría. De acuerdo, tía Lucía. Seré buena. Me gusta el episodio de Bluey bañándose. Nos sentamos en el sofá de terciopelo azul oscuro, desgastado por los años, rodeadas de pilas de libros de arte y frascos de vidrio llenos de pigmentos en polvo. El primer episodio transcurrió entre risas. El segundo terminó cuando el protagonista aprendía a esperar su turno. Martina estaba muy concentrada, incluso imitaba los movimientos de Bluey con ternura, y cuando empezó el tercer episodio, sentí que una tensión comenzaba a impregnar el aire. El espacio pareció densificarse cuando los pasos de Carmen resonaron en el pasillo. El tintineo de las llaves en la cerradura fue para Martina como el timbre que anuncia el inicio de una obra de teatro en la que ella siempre es la protagonista. Carmen entró trayendo consigo el frescor de la tarde y su habitual sonrisa bondadosa. Martina se incorporó de inmediato y su mirada cambió por completo. La aparición de su madre fue como una señal para cambiar la frecuencia de la radio. La niña calmada y razonable de hace un momento desapareció, dejando paso a una actriz preparándose para su demostración de poder, una que sabía que ganaría. El tercer episodio terminó. La música de los créditos finales sonó alegre, pero para mí era como la alarma de un barco dirigiéndose directamente hacia un iceberg en medio de un océano en calma. Miré a Martina, luego al reloj de pared y finalmente tomé el mando a distancia y con firmeza pulsé el botón de apagado. La pantalla se volvió negra, reflejando nuestros 3 rostros en la penumbra del atardecer madrileño. Se acabó el tiempo, Martina. Ya hemos visto los 3 episodios que acordamos, dije con voz calmada, pero con el peso de una decisión inquebrantable. Tía, uno más. Martina quiere ver el del perro que baila. Mamá, la tía Lucía me ha apagado la tele. La tía Lucía es mala. El primer grito estalló agudo y lleno de resentimiento como un cuchillo rasgando la paz del taller. Me giré hacia ella sin ira, solo observando. Sé que quieres ver más, ese episodio es muy divertido. Pero solo lo pondré otra vez cuando te calmes, te levantes de la alfombra y me lo pidas por favor con palabras, no con gritos. Te esperaré aquí. Si hubiéramos estado solas, Martina probablemente habría hecho un pequeño berrinche, y ya está, porque sabe que la tía Lucía nunca retrocede. Pero hoy estaba Carmen. Martina miró a su madre, vio la confusión y el dolor reflejados en su rostro, y como si recibiera una inyección de energía, se lanzó al suelo. Empezó a revolcarse pataleando, como si sufriera un dolor físico infinito, una tortura insufrible. El grito se elevó estridente atravesando los altos muros del apartamento, haciendo vibrar los frascos de pigmentos en las estanterías. Carmen se lanzó de inmediato hacia su hija como un acto reflejo. Su rostro se desencajó en un dolor extraño, como si ella fuera la que estaba siendo castigada por esos gritos. Carmen intentó abrazar a Martina, pero la niña
La empujó con brusquedad para que el grito tuviera más espacio, para resonar, para que su falso dolor se exhibiera por completo. Carmen se volvió hacia mí con una mirada gélida, un juicio implacable, el más cruel que he recibido jamás de un ser querido. En ese instante todo el afecto de primas pareció evaporarse, dejando solo el enfrentamiento de dos filosofías educativas. Lucía, ¿qué estás haciendo? ¿No ves que la niña está en pánico? ¿Hasta cuándo piensas torturarla?, gritó Carmen, con la voz temblando de rabia e impotencia. Carmen, mira bien, Martina no está en pánico. Está furiosa porque no se ha cumplido su deseo inmediato. Respondí intentando que mi pulso no se acelerara, que mis manos no temblaran. Si la abrazas ahora y cedes, le estás enseñando que si grita lo suficiente todas las reglas del mundo se derrumban. Deja que aprenda a enfrentar su propia frustración. Me arrodillé de nuevo a la altura de Martina, intentando restablecer la conexión entre los gritos incesantes. Martina, la tía sigue aquí, no te abandono. Pero no encenderé la tele hasta que dejes de gritar y hables normal. La elección es tuya, no mía. Sin embargo, a los ojos de Carmen en ese momento, yo era un monstruo sin corazón, un ser seco que ha pasado demasiado tiempo con cuadros muertos y ha olvidado cómo amar a una niña viva. Carmen no veía la manipulación en los gritos de su hija. Solo veía el dolor que ella misma tejía en su imaginación. «Enciéndela, Lucía». «Te lo ruego, enciéndela», gritó Carmen entre lágrimas con la voz rota. «Es muy pequeña. ¿Cómo va a entender tus filosofías elevadas? ¿No ves cuánto sufre? Tú no tienes hijos, nunca entenderás el corazón de una madre». «No uses tu soltería para torturar a mi hija». Esa frase, «tú no tienes hijos», fue como un tajo directo al lienzo que tanto me había esforzado en proteger todos estos años. Negaba toda la empatía, la observación y el amor real que siento por Martina. Me situaba como una extraña, una invasora fría en mi propia casa. Me quedé paralizada, el mando a distancia en mi mano pesaba como una piedra de una ruina antigua. Una lucha interna feroz se desató en mí. Si encendía la televisión compraría 10 minutos de paz artificial. Complacería a Carmen. Mantendría mi imagen de tía buena y dulce. Pero traicionaría a Martina. Le confirmaría la lección más errónea de su vida. El mundo no tiene límites, tú eres el centro del universo y la ira es la llave de todo poder. Miré a Martina. A través de sus lágrimas de cocodrilo vi cómo observaba de reojo a su madre. No tenía miedo. Observaba con una lucidez asombrosa. Estaba ganando. Había reconocido a su aliado más fuerte, su pobre madre, luchando ferozmente por ella. Martina comprendía que sus gritos habían activado un mecanismo de defensa ciego en Carmen. «Carmen, si eliges este camino, le estás quitando a tu hija la oportunidad de aprender el autocontrol», dije con la voz baja y llena de una tristeza tan inmensa como el mar nocturno de Cádiz. «Hoy es un dibujo animado. Mañana, ¿qué será? Una exigencia mayor. Una rebeldía peligrosa cuando sea adolescente. No puedes protegerla de la verdad de la vida para siempre. Y la verdad es que la vida nos dirá no muchas veces». «He dicho que la enciendas». «Soy su madre», sentenció Carmen, agotada su última paciencia conmigo. «Es mi hija y yo sé que es lo mejor para ella. Tú solo eres una canguro a tiempo parcial». Lentamente dejé el mando sobre la mesa de café de roble, donde los arañazos del tiempo han creado una belleza austera. No pulsé el botón. Le cedí el poder de decisión y el peso de su responsabilidad a Carmen. «Está bien, Carmen. Si crees que este silencio momentáneo comprado con la rendición es bueno para el futuro de Martina, hazlo tú. No te impediré más que destruyas a tu hija». Carmen no esperó a que terminara la frase. Se abalanzó sobre el mando con una prisa patética, como un soldado que agarra su última arma para sofocar un incendio que amenaza con devorar su fortaleza. Pulsó el botón con tanta fuerza que oí el chasquido del plástico. La imagen de Bluey volvió a brillar en la pantalla plana y la música alegre resonó contrastando amargamente con la atmósfera pesada de la habitación. El llanto de Martina cesó al instante, como si alguien hubiera cortado la corriente. La niña se secó las lágrimas con el dorso de la mano y esbozó una sonrisa de satisfacción. Una sonrisa que nunca había visto en una niña de 3 años. Era demasiado madura, demasiado consciente del poder y la manipulación. Me miró con un aire desafiante y despreciativo y volvió a clavar la vista en la pantalla como si nada hubiera pasado. En ese momento vi cómo otra capa de barniz turbio y sucio se depositaba sobre el retrato del alma de Martina. Una capa más y otra, hasta que la luz verdadera, la inteligencia y la bondad innata de la niña quedaran totalmente ocultas por la complacencia excesiva y el egoísmo alimentado por la debilidad materna.
Sentí el derrumbe de una obra que yo había dedicado tanto empeño y amor en restaurar durante estos meses. Carmen subió a Martina al sofá, se sentó y empezó a amamantarla. Madre e hija se fundieron en un abrazo ciego y asfixiante. La música de los dibujos seguía sonando, pero para mí era como un requiem por los valores que yo venero. Un silencio gélido y pesado se instaló entre Carmen y yo, una distancia invisible pero más vasta que el océano. Me retiré silenciosamente a la cocina con las manos aún temblorosas al sostener la tetera de cerámica. Preparé una infusión de tila, la que mi madre solía hacer para calmar las tensiones de mi padre tras sus duras jornadas. El aroma de la flor de tila inundó la pequeña cocina, trayendo un suspiro del campo antiguo, pero no era suficiente para sanar la herida recién abierta en mi corazón. Me quedé frente al fregadero mirando por la ventana a través del cristal empañado. Madrid se había iluminado. La plaza de Santa Ana, abajo, seguía vibrante con las luces de los bares de tapas y el jazz lejano, pero yo me sentía como en una isla desierta en medio del océano. Me pregunté, ¿estaba equivocada? Teóricamente Carmen es la madre, tiene el derecho absoluto sobre la crianza de su hija, pero moral y humanamente, es correcto ver cómo un alma se tuerce y se deforma sin decir nada. En la restauración, si ves que el moho corroe un cuadro desde dentro y no intentas tratarlo, eres cómplice de la destrucción de la belleza. Con Martina sentí que me habían obligado a ser esa cómplice por la persona que más quiero. Carmen se preparó para irse cuando terminó el episodio. Recogió sus cosas apresuradamente, abrazando a Martina, como si temiera que yo fuera a robársela o a sembrar más veneno de disciplina férrea en su cabeza. Martina estaba ahora totalmente callada, apoyada en el hombro de su madre con indiferencia. «Adiós, Lucía. Quizá últimamente tengas mucha presión en el trabajo y por eso estás tan estricta e impaciente», dijo Carmen con una frialdad social antes de cruzar la puerta, evitando mi mirada. No entendía que mi mayor presión era el dolor de ver cómo el futuro de su hija se canjeaba por 10 minutos de paz ficticia. Esa noche no pude dormir. Me senté ante mi mesa de trabajo bajo la única luz amarilla, mirando el retrato de la joven anónima a medio restaurar. Sus ojos parecían mirarme con una extraña complicidad. Pensé en Martina. Vi a una Martina adolescente dentro de 10 años, alguien incapaz de soportar cualquier rechazo de la vida, alguien que se desmoronaría ante el primer fracaso amoroso o laboral. Vi a una Martina adulta sintiéndose el centro del universo, donde todos a su alrededor debían satisfacer sus necesidades. La indulgencia de Carmen no era un regalo, era una trampa sofisticada. Creaba una ilusión de omnipotencia para que al salir al mundo real, donde no habría madre ni tele para consolarla, tropezara con un dolor mucho más profundo y solitario. Criar a un niño no es solo darle lo que quiere, sino prepararlo con las herramientas para enfrentar lo que no quiere. El amor sin disciplina es como un cuadro sin bastidor sólido, se deformará bajo la presión de la realidad. Carmen cree que la protege del dolor, pero en realidad le quita la capacidad más valiente del ser humano, la de soportar la frustración y levantarse por sí mismo. Al crecer, ¿cómo recordará Martina estos años? ¿Agradecerá la claudicación de su madre o le reprochará no haber sido lo bastante fuerte para decir no cuando hacía falta? Recordé una frase de Goya. El sueño de la razón produce monstruos. Carmen está adormeciendo su propia razón con una dulzura ciega y temo por los monstruos de personalidad que puedan nacer de ahí. En restauración hay grietas que llamamos craquelado. Son grietas naturales por el paso del tiempo que aportan valor y profundidad. Pero hay otras causadas por cambios bruscos de temperatura o por un bastidor combado. Esas son grietas de destrucción. El berrinche de una niña de 3 años es como la expansión de la pintura. Si hay un buen bastidor de disciplina, esas grietas serán experiencia de vida. Pero si el bastidor está podrido, toda la pintura se desprenderá en jirones. Tomé un fragmento del viejo barniz y lo observé bajo el microscopio. Era quebradizo y opaco. Eso es la claudicación. Protege el cuadro de la incomodidad inmediata, pero oculta la verdadera belleza debajo. Carmen está aplicando capas de ese barniz sobre Martina cada día. Pensé en mi madre. No era una mujer letrada, pero siempre supo cuándo abrazarme y cuándo exigirme que me levantara tras una caída. Nunca me dio caramelos para que dejara de llorar. Esperaba a que me calmara para explicarme por qué no podía comer caramelos. Esa severidad suya es la que me permite estar hoy firme y sola en este Madrid brillante, pero lleno de trampas. ¿Tendrá Martina alguna vez esa independencia? Las campanas de la iglesia de San Sebastián sonaron a lo lejos anunciando la medianoche. Madrid no dormía del todo, pero en mi casa el silencio era absoluto.
Sentí una soledad profunda no por no tener hijos, sino por haber perdido la oportunidad de ayudar a una niña a la que amo de verdad. A la mañana siguiente desperté cuando el sol empezaba a filtrarse por las cortinas de terciopelo. No estaba cansada, sentía una serenidad extraña. Volví a mi mesa donde la joven del cuadro me esperaba. Tomé el pincel más fino, lo mojé en la mezcla de disolvente y empecé a limpiar meticulosamente una mancha de óxido en el pliegue de su vestido. Sé que no me equivoco. No me equivoco al querer enseñar a una niña a esperar a respetar los acuerdos y a saber que el grito no es el lenguaje del poder. Quizá Carmen no me traiga a Martina en mucho tiempo. Quizá se sienta victoriosa frente a su prima estricta o esté ocupada con una nueva rabieta en la biblioteca. Pero al mirarme al espejo veo a una mujer que no se arrepiente. Porque sé que restaurar un cuadro es difícil, pero restaurar una filosofía de vida es 1000 veces más complejo. Y a veces, para proteger la verdad y la estructura de un alma, debemos aceptar la soledad y la incomprensión en medio de un Madrid hermoso pero lleno de dulces claudicaciones que pudren al ser humano por dentro. En la plaza de Santa Ana, un nuevo día comienza con sus ritmos habituales. Los niños vuelven a jugar en la fuente corriendo tras globos rojos. Espero que entre esas risas y llantos haya niños cuyos padres aprendan a decir «no» del modo más amoroso posible, para que un día al salir del reino de cristal de su hogar puedan decir «sí» a una vida llena de integridad, autorrespeto y verdadera libertad. Una vida que no necesite gritos para ser escuchada. Yo seguiré aquí entre cuadros viejos, olor a trementina y la luz del alba manteniendo mis límites. Porque entiendo que es la única forma de que la belleza y la verdad perduren a través de las tormentas de la indulgencia y del tiempo.